Aquí empezamos a grabar la pantalla. Micrófono activado. Sí, ya. Ya. Bueno, chicos, chicas, bienvenidos a la tercera clase sincrónica del paralelo 6. Antes de comenzar con lo que es la clase, quería mostrarles una estadística del desempeño del cuestionario número 3 y de los contenidos que involucraba esta semana de preparación para la prueba, ¿sí? Luego de revisar el desempeño vamos a hacer, y ya van a ver por qué, un breve recordatorio de principalmente logaritmos. No obstante, a medida que vamos revisando ejercicios también vamos a ir recordando otras cositas. Antes de empezar a revisar los ejercicios como tal, entonces vamos a hacer este recordatorio de logaritmos y vamos a pasar a la revisión de los ejercicios a secas. Luego vamos a dar espacio a dudas y consultas, las cuales ustedes saben que también pueden ir haciendo a medida que vamos avanzando en la clase. Bueno, lo que les quería mostrar entonces era el desempeño del cuestionario 3. La verdad, han habido mejorías, no obstante, hubieron contenidos en este cuestionario que estuvieron especialmente débiles en términos de desempeño. Les recuerdo que este cuestionario abarcaba principalmente tres contenidos, que eran potencias, raíces y logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que pude observar al hacer esta breve revisión? Bueno, primero, que muy pocas personas habían hecho el cuestionario hasta ayer. Y los invito a empezar a tratar de hacer los cuestionarios antes de esta clase sincrónica, porque así yo puedo llevar un control más detallado de qué es lo que es necesario revisar en estas clases. Tal como ustedes me mencionan, de repente a ustedes les gusta que yo revise algunos contenidos o repase algunos contenidos más que resolver ejercicios, entonces eso a mí me permite ver qué contenidos son los que ustedes más necesitan que revisemos. Bueno, y al hacer este análisis, en torno a unas 30 personas que habían resolvido este cuestionario, pude observar que la mayor cantidad de dificultades se presentaban en torno a un contenido que era logaritmos. Entonces, esa es la razón por la cual hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que es un logaritmo. Vamos a ver sus propiedades y vamos a dar algunos ejemplos antes de empezar a resolver los ejercicios. Los ejercicios que seleccioné también fueron los que hubo menor desempeño, pero también seleccioné otros que, si bien no hubo un mal desempeño, me pidieron algunas compañeras y compañeros que revisaran la clase, y también vamos a revisar algunos ejercicios que nos van a servir para hacer algunas precisiones conceptuales en torno a temas de raíces y potencias, ¿sí? Entonces, aquí a ver, ¿hay alguien más que quiera entrar? No. Vamos a comenzar entonces. Bueno, antes de comenzar quería abrir el micrófono para ustedes, por si alguien quiere comentar algo, cómo estuvo la semana respecto a los contenidos que se abordaron, qué es lo que más les cuesta. Me gustaría saber eso porque así yo puedo intentar apoyarlos de mejor manera. No sé si alguien quisiera comentar algo. En mi caso, al menos los ejercicios que es de aplicación de propiedades con números, tengo facilidad con eso. El problema es cuando me ponen ejercicios con letras, como, no sé, N, P, Q, esos ejercicios a mí me cuestan. Ya, claro. Sí, es algo que también hemos podido observar, que en general con números los estudiantes suelen trabajar bien las propiedades, pero ya cuando les ponen una letra y desaparece ese número explícitamente, ahí como que colapsa. Pero como vamos a intentar aclarar hoy, al fin y al cabo trabajar con números o letras
es prácticamente lo mismo, porque las propiedades se van a cumplir tanto como para números como para letras que en el fondo representan a números. O sea, aquí no es como estoy trabajando con una letra, sino que en el fondo estoy trabajando con un número que yo no sé cuál es. Pero en el fondo es un número y satisface las mismas propiedades. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Ya, pues entonces, no sé si alguien más quiere decir algo, aparte de los que apoyaron ahí en el chat a la compañera. Ya, entonces vamos a comenzar. Aquí esto no lo puedo mover. Ya. Bueno, tal como les había dicho al principio de la clase, vamos a hacer un recordatorio de lo que es el concepto del logaritmo y vamos a recordar después algunas propiedades. Entonces, lo primero que me gustaría aquí recordar es la definición del logaritmo, o sea, explicar qué es un logaritmo. Entonces, tal como acá dice en el recordatorio, el logaritmo en base b de un número a lo denotamos log b de a. ¿Sí? Luego voy a aclarar esto más detalladamente. Y corresponde al exponente al que debemos elevar la base b para obtener el número a. ¿Sí? Matemáticamente esto puede expresarse mediante la siguiente equivalencia. El logaritmo en base b de a es igual a x si y solo si se cumple que b, que es la base, ¿cierto?, elevada a x es igual a a. Entonces al número b le vamos a llamar base del logaritmo, al número a le vamos a llamar argumento del logaritmo y al número x le vamos a llamar logaritmo. X es el resultado del logaritmo y le llamamos logaritmo. Entonces, quisiera un poquito ahondar en esta definición que a algunos a lo mejor le puede parecer media extraña, pero a lo mejor con algún ejemplo va a quedar un poco más claro. Al fin y al cabo, logaritmo es otra forma de expresar lo mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, un logaritmo está compuesto de tres partes. Está compuesto de una base, que voy a llamar b, está compuesto de un argumento, que voy a llamar a, y es el valor al que le vamos a calcular el logaritmo, y también está compuesto de un resultado, que yo voy a llamar logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la definición de logaritmo? ¿O qué es un logaritmo al fin y al cabo? Bueno, el logaritmo en base b de un argumento va a ser x si tomamos la base, ¿cierto? Está en azul. Y esto es importante que lo recuerden. Al fin y al cabo estamos diciendo lo mismo. Tomamos la base, lo elevamos al resultado, ¿cierto? A x, y eso nos tiene que dar justamente el valor del argumento que estamos calculando. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esta definición de logaritmo. Por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 81, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser 4. ¿Por qué el logaritmo en base 3 de 81 va a ser 4? Por lo siguiente, porque usando la definición de logaritmo, si yo tomo este 3, que es la base, ¿cierto? El 3 me indica la base, y lo elevo al resultado, es decir, lo elevo a 4, ¿qué número voy a obtener? 81, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiera calcular un logaritmo, yo me tengo que hacer esta pregunta. A ver, ¿cuál será el logaritmo en base 3 de 81? A ver, por la definición, este es el exponente, el resultado de esto es el exponente al cual yo debo elevar el 3 para obtener 81. Y como ese exponente es justamente 4, porque 3 por 3 por 3 por 3 es 3 elevado a 4 y el resultado es 81, entonces el logaritmo en base 3 de 81 va a ser 4. Ya. ¿Algún comentario o duda que tengan respecto a este recordatorio?
¿Se entiende esto que acabo de explicar? Sí, Naturalmente que esto es un ejemplo, Por mi parte, sí. esto es un ejemplo básico porque es la introducción. ¿Sí? No quise decir con básico que sea fácil, sino que es un ejemplo directo y elemental. Ya, entonces, en resumidas cuentas, un logaritmo, ¿qué es lo que le hace a un número? Bueno, toma un número y toma el número a y arroja como resultado el exponente al cual yo debo elevar la base para obtener el número a. ¿Sí? Entonces, esa es la función que tiene un logaritmo. Y ahí, bueno, aquí en el ejemplo escrito que había puesto puse el mismo ejemplo. Y ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál será entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 7 de, bueno, un ejemplo más de 49? ¿Cuánto me dará eso como resultado? 2, ¿Por qué es 2? 7 elevado a 2 me da 49. Porque 2, claro, es el exponente al cual yo debo elevar la base, que es 7, para obtener el 49. ¿Sí? O en resumidas cuentas, lo que estoy diciendo es, a ver, esto es x, si es que yo no conozco el valor, entonces, por la definición del logaritmo, el 7 lo debo elevar al resultado, que es x, para obtener 49. Y acá podemos concluir lo que dice la compañera, que x tiene que ser 2 porque 7 elevado a 2 me va a dar 49, ¿cierto? Por lo tanto acá x es igual a 2 y decimos que el logaritmo en base 2, en base 7 de 49 es 2. Ya, el logaritmo entonces lo vamos a entender como el exponente al cual debemos elevar la base. Teniendo esa consideración entonces, no vamos a poder calcular logaritmos de cualquier número, sino que las partes del logaritmo, habíamos visto, aquí voy a recordar brevemente las partes del logaritmo. El logaritmo se compone de tres partes, ¿cierto? Una base, un argumento y, bueno, el resultado del logaritmo que lo llamamos logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir? ¿Qué es lo que tienen que cumplir cada una de estas partes? Bueno, B, aquí lo voy a anotar, por si ustedes quisieran ahí tomar alguna captura de pantalla. El B es la base, ¿cierto? El A es el argumento y el X va a ser el logaritmo. Entonces, ¿por qué yo no voy a poder calcular logaritmos en cualquier base, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene que cumplir la base de un logaritmo para estar bien definida? Bueno, vamos a decir que el logaritmo va a estar bien definido si se cumplen tres condiciones. La primera es que el argumento, es decir, este valor de a, siempre sea mayor que 0. ¿Sí? Un logaritmo siempre lo vamos a poder calcular cuando el número que aparezca en el argumento sea mayor que 0. O sea, logaritmos de números negativos no voy a poder calcular cuando estoy trabajando acá en los números reales. Entonces, siempre que yo voy a calcular un logaritmo, me tengo que asegurar que esta cosita de acá, el argumento, sea mayor que 0, mayor estricto. Además, la base del logaritmo tiene que cumplir dos condiciones. Primero, la base tiene que ser también mayor que 0 y además tiene que ser distinta de 1. ¿Por qué tiene que ser la base distinta de 1 y mayor que 0? Por lo siguiente. ¿Qué pasa, chicos, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el logaritmo en base menos 2 del número menos 4? ¿Alguien me podría decir a qué número entonces tengo que elevar el menos 2 para obtener menos 4? ¿Será posible calcular ese logaritmo? No se puede porque 2
elevado a 2 me da 4, pero no hay ningún número que elevado a un número par me dé negativo. Exacto, ¿cierto? Entonces, yo no voy a poder calcular, por ejemplo, menos 2 elevado a un número, de modo que ese número haga que me dé menos 4 el resultado, ¿cierto? Eso por una parte. Entonces, esa es la idea de restringir la base de un logaritmo solamente a los números positivos y a los números distintos de 1. ¿Por qué la base tendrá que ser distinta de 1? Se preguntarán ustedes. Porque tendrá sentido, por ejemplo, calcular el logaritmo en base 1 del número, digamos, 3. ¿A qué número entonces yo tengo que elevar el 1 para que me dé 3? ¿Podrá No calcularse se esto? puede, 1 elevado a porque x, 1 elevado a eh, ¿cierto? Un número 1 elevado a cualquier potencia, ¿cierto? Siempre me va a dar 1. Entonces no va a haber ningún valor de exponente acá, o del logaritmo, que me permita cumplir esta igualdad de acá, que 1 elevado a ese número me dé 3. Entonces esa es la razón por la cual la base también siempre debe ser distinta de 1. Y, considerando que la base es positiva y distinta de 1, ¿por qué el argumento, es decir, este numerito acá en rosado que puse, tiene que ser siempre mayor que 0? Bueno, para evitar cosas como esta, imaginemos que tenemos el logaritmo en base 5 de menos 25, ¿cierto? ¿Puedo calcular eso? Habrá un número real, de modo que si yo elevo el 5 a ese número, ¿cierto? Me dé menos 25. No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 5 es un número positivo. Entonces un número positivo elevado a cualquier cosa en los números reales me va a dar siempre positivo. Entonces esta cosa tampoco existe. Por lo tanto, siempre me tengo que asegurar entonces de que el argumento sea positivo y la base sea positiva y distinta de 1. Aclarado eso, entonces, vamos a revisar algunas propiedades de los logaritmos que nos van a permitir entonces después abordar los ejercicios de manera más simple. ¿Alguna duda con esto antes de pasar al recordatorio de las propiedades? ¿Alguna acotación que alguien quisiera hacer? ¿Algo que no quedó claro? Por mi parte, no. A ver si en el chat me dicen algo. Dicen que no. Y gracias a los que habían respondido en el chat, pero no puedo ver el chat. Entonces, quizás hay una persona que sea delegada para poder ir dándome esas respuestas. Lo agradecería mucho. Entonces, ahora vamos a revisar algunas propiedades de los logaritmos que si ustedes pudieron entrar al aula virtual esta semana... Profe, tiene una duda. A ver, al tiro. Lo puso en el chat. Dígame, Gerald. Gerald, ¿está por ahí? Está escribiendo. Ah, ya. A ver, ¿qué me dice Gerald? Si la base y el exponente son iguales, ¿se cancela el logaritmo? A ver, vamos a entrar en detalle en eso muy pronto. Pero, Gerald, ¿a qué te refieres con el exponente? Porque recordamos que el logaritmo tiene tiene tres partes, ¿sí? Tiene, bueno, aquí lo recuerdo de nuevo, tiene una base, ¿cierto? Un argumento y el logaritmo, que es el resultado. Entonces, Yo creo que se refiere a, como por ejemplo, logaritmo de 20 así en base 20, como por ejemplo que sería logaritmo en base a 1, ¿a eso se referirá? ya, sí. Sí, entonces si te refieres a eso, sí, ya entendí más o menos a lo que te refería Gerald. Sí, pueden ser dos cosas. Matías, de inmediato te respondo. Pueden ocurrir dos cosas, Gerald. Hay dos propiedades del logaritmo que justo vamos a revisar acá, que me dicen lo siguiente. A ver, la voy a destacar de inmediato acá. Que tienen relación con lo que tú preguntas. La primera tiene relación con lo siguiente. Si tú tienes un logaritmo en una base b, y ese logaritmo en base b se lo estás calculando a la misma base, es decir, estás calculando el logaritmo en base b de b,
eso siempre te va a dar 1. Logaritmo en base b de un argumento igual a la base siempre te va a dar 1. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque ¿a qué número tú tienes que elevar la base b para obtener b? A 1. Porque b elevado a 1 te va a dar b. Por lo tanto, x tiene que ser 1, entonces el logaritmo en base b de la misma base siempre va a ser 1. Esa es una cosa. Y lo que yo creo que tú te referías, Gerald, es a esto de acá, a esta última propiedad que iba a dejar para el final, pero para aclarar la duda, la recuerdo al tiro. A que el logaritmo en base b de una potencia cuya base también es b, siempre va a dar como resultado el exponente. O sea, el logaritmo en base b de un b elevado a un exponente siempre me va a dar el mismo exponente, es decir, el logaritmo se va a cancelar con esta potencia. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Bueno, tiene relación con propiedades previas que voy a recordar ahora, pero sí, siempre va a ocurrir eso, Gerald, ¿sí? Y lo mismo que si tú tuvieras logaritmo en base b de acá elevado a cualquier cosa, o sea, una pera o una manzana, eso siempre te va a dar el exponente, sea lo que sea. Puede ser una función, puede ser una operación combinada, lo que haya en el exponente, pero siempre el logaritmo se va a cancelar con una potencia de la misma base, ¿sí? Y solo va a sobrevivir el exponente. Entonces, para lograr deducir esa propiedad, primero había que mostrar algunas propiedades previas. ¿Y cómo las voy a mostrar? Bueno, con un ejemplo. Gerald, ¿aclaré parcialmente tu duda? Ya, perfecto. Matías, voy a responderte de inmediato. Pregunta Matías, profe, por ejemplo, un logaritmo de base menos 2, logaritmo de base menos 2 de un argumento menos 8, él me dice, sí existe, y es 3. ¿Por qué? Porque según la definición, menos 2 elevado a 3 me va a dar menos 8. Y eso es absolutamente correcto, yo esto sí lo puedo calcular, ¿sí? Pero, ¿por qué los matemáticos o las personas que trabajan con logaritmos prefieren excluir a las bases negativas aun cuando existen casos especiales para los cuales sí se puede calcular esto? Justamente por eso, porque son casos especiales. Entonces, generalmente los que trabajamos en matemática o en el colegio, lo que intentamos es ir enunciando propiedades que sean generales para cualquier objeto matemático que estemos trabajando. Entonces, la idea siempre es generalizar. Entonces, si tú trabajas con una base menos 2, está bien, ok, van a haber casos en los que esto sí va a ser válido, pero la idea es encontrar algo general. Entonces, por eso se prefieren excluir a las bases negativas y a los argumentos negativos, ¿sí? Bueno, hay un trasfondo mucho más formal y complicado para explicar por qué excluimos esto cuando trabajamos los números reales, pero tiene que ver también con que la función logaritmo, cuando ya pasemos a ver funciones, es una función que es continua, ¿sí? Entonces, si hay valores para los cuales el logaritmo no está definido, ya no podríamos tener esa propiedad de continuidad, que a lo mejor algunos por ahí han escuchado, pero básicamente se refiere a poder dibujar la gráfica de la función sin levantar el lápiz. Matías, ¿aclaro tu duda de algún modo? Ya, perfecto. Entonces seguimos. Entonces, algunas propiedades de los logaritmos, chicos, que ustedes tienen que tener aquí siempre y llevarlas como si las llevaran tatuadas. La primera propiedad dice que el logaritmo, aquí vamos a trabajar en logaritmos en base cualquiera, ¿sí? No importa la base, todas estas propiedades se cumplen para cualquier base. El logaritmo de un producto, es decir, si yo en el argumento tengo un producto, es igual al logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Y esto yo lo puedo ver del siguiente modo. Por ejemplo, logaritmo en base, vamos a trabajar con una base bien rara, 17, no sé, de 3 por 8, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer según esta propiedad? Bueno,
va a ser el logaritmo en la base 17, o sea, aquí noten al tiro que la base es siempre la misma, 17 de 3, más el logaritmo en base 17 de 8. Entonces, el logaritmo transforma un producto en una suma, ¿sí? ¿De dónde vendrá esta propiedad? Bueno, no la voy a demostrar, pero sí esta propiedad, para los que piensan que aparece de manera misteriosa, no aparece de manera misteriosa. Tiene que ver con las potencias. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, existe una propiedad de las potencias que me dice que si ustedes tienen una potencia de base b elevado a un exponente n y otra potencia multiplicada de la misma base pero elevada a otro exponente, entonces este producto se puede escribir como una sola potencia en donde los exponentes se suman. Entonces de acá está la relación entre que el logaritmo transforma un producto en una suma. Se fijan, acá vamos de un producto a una suma de exponentes, ¿sí? Ahí, para los que sean más curiosos o quieran profundizar, la pueden intentar demostrar. Ya, otra propiedad que tiene mucha relación con esta de acá, ¿cierto? Con la que acabo de mencionar, es el logaritmo de un cociente. Así como el logaritmo de un producto se transformaba en una suma de logaritmos, el logaritmo de un cociente se va a transformar en una resta de logaritmos, ¿sí? Y fíjense acá que hay una relación mucho más profunda. ¿Cuál es la operación inversa del producto? La división, ¿cierto? El cociente. ¿Cuál es la operación inversa de la suma? La diferencia, la resta. Entonces, de acá también podemos deducir esta propiedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 2, vamos a poner aquí, vamos a poner algo que podamos mostrar su efectividad, de 8 partido en 4, ¿ya? Bueno, si ustedes quisieran calcular este logaritmo en base 2 de 8 partido 4, ¿qué es lo que tendrían acá? Bueno, 8 partido en 4, están de acuerdo que es 2, entonces esto es el logaritmo en base 2 de 2. ¿Y cuánto debería darme esto entonces? Bueno, ¿a qué número tengo que elevar la base 2 para obtener 2? 1. A 1. O también puedo usar la propiedad de que el logaritmo en base b de b es 1. Perfecto. Entonces, fíjense qué pasa si nosotros ahora usamos la propiedad. Esto, por la propiedad que acabo de mostrar, sería el logaritmo en base 2 de 8, ¿cierto? Que es el numerador de esta fracción, o el dividendo de este cociente, menos ahora el logaritmo en base 2 de el divisor, o sea, de 4. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Esto ya sabíamos que nos tiene que dar 1, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular estos logaritmos. ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 8? 3. 3, ¿cierto? Porque 2 elevado a 3 me va a dar 8. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? Es 2, ¿cierto? O sea, 3 menos 2 me va a dar 1. O sea, ustedes pueden calcular cada vez que tengan un cociente, o pueden calcular el cociente y luego verificar cuál es el logaritmo, o usar la propiedad para llevarlo a cosas más simples. Generalmente estas propiedades nos ayudan a simplificar lo que queramos. No quise borrar, por si alguien quiere tomar alguna captura antes de seguir. Ya, a ver, ¿alguna duda de esto en el chat? Dígame, Nicole. No, yo no me estaba riendo nomás. Ya. Voy a borrar ahora sí. Ya, entonces estas dos propiedades de acá eran, bueno, la primera en realidad es la elemental, ¿cierto? Porque todas las demás yo las puedo comenzar a derivar a partir de la primera propiedad y de la definición de logaritmo. Entonces, esto es súper interesante. Entonces, otra propiedad es que el logaritmo en base b de una, ¿para qué la voy a escribir de nuevo? De una potencia, ¿cierto? De base a y elevado a n. ¿Qué es lo que ocurre? Es n veces el logaritmo en base b de a. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo el logaritmo, por ejemplo, en base 5 de 5 elevado a 3? No, voy a cambiar, de hecho, la base, vamos a poner de 7 elevado a 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Qué es lo que me dice la propiedad? Bueno,
¿qué es lo que va a hacer usted? Usted va a pasar multiplicando el exponente y va a calcular el logaritmo en base 5 de solamente la base. Entonces, cada vez que usted le apliquen logaritmo a una potencia, el exponente puede salir del logaritmo multiplicando, ¿sí? Entonces, también otra cosa a considerar. ¿De dónde se deduce esta propiedad? Bueno, de la propiedad de la suma de la primera propiedad que enunciamos. Porque el logaritmo en base 5 de 7 elevado a 3, ¿qué va a ser? El logaritmo en base 5 de 7 por 7 por 7, ¿cierto? Esto es una potencia de base 7 elevado a 3, o sea, es el 7 multiplicado por sí mismo 3 veces. Por lo tanto, si usamos la primera propiedad, esto va a ser, bueno, es un producto, ¿cierto? El logaritmo de un producto lo puedo separar en suma. Va a ser logaritmo en base 5 de 7 más logaritmo en base 5 de 7 más logaritmo en base 5 de 7. O sea, ¿cuántas veces el logaritmo en base 5 de 7? 3 veces, ¿cierto? De ahí entonces es que esta propiedad se puede deducir de las anteriores. Entonces, los exponentes salen del logaritmo multiplicando al logaritmo. Bueno, no sé para qué borré el ejemplo. Ya. En directa relación con la propiedad anterior está la propiedad del logaritmo de una raíz enésima. ¿Cuál va a ser el logaritmo de una raíz enésima? Bueno, eso. Si yo tengo el logaritmo en base b de una raíz de índice n, entonces el resultado va a ser 1 dividido n, es decir, 1 dividido en el índice, por el logaritmo de la cantidad subradical. Entonces, un ejemplo de esto es que si yo tengo el logaritmo en base 10, por ejemplo, de la raíz cúbica de 8, ¿qué es lo que va a hacer esto? Por la propiedad del logaritmo de una raíz, entonces esto es una raíz cúbica que tiene índice 3. Entonces n vale 3. Entonces, ¿qué va a hacer esto según la propiedad? Va a ser 1 partido en 3 por el logaritmo en base 10 de la cantidad subradical, que en este caso es 8. ¿Sí? ¿De dónde se deduce esta propiedad? Bueno, se deduce de esta propiedad anterior que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque toda raíz enésima, tal como vamos a recordar después cuando resolvamos ejercicios de raíces, yo la puedo escribir como una potencia de exponente fraccionario, donde el índice de la raíz es el numerador de esta fracción que aparece en el exponente. Entonces, acá esto es lo mismo que una potencia de exponente 1 partido n, y como los exponentes salen multiplicando, entonces tenemos esta propiedad. Ya, son hartas propiedades como habrán notado, ¿cierto? Yo en el aula se las escribí, en la semana 3 escribí propiedades de potencias, de raíces y de logaritmos, para que las puedan revisar. Entonces, vamos a ver las últimas propiedades antes de ya pasar a resolver algunos de los ejercicios. Entonces, la que ya habíamos explicado, logaritmo en base b de cualquier b me va a dar siempre 1, ¿cierto? Y eso se deduce de la definición de logaritmo. ¿Qué es lo que tiene que cumplir el b? Sí, bueno, como es la base, tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. El logaritmo en base b de 1 siempre va a ser 0. ¿Alguien podría explicar por qué? ¿Por qué se va a tener siempre que el logaritmo de cualquier base de 1 me va a dar 0? Porque cualquier número elevado a 0 da 1. Cualquier número elevado a 0 da 1. ¿Están de Menos el acuerdo los 0. compañeros? Menos el 0. Menos el 0, ¿cierto? Entonces aquí b tiene que ser distinto de 0. Perfecto. Muy bien. Entonces esa es la explicación de esta propiedad. Y acá no tenemos drama porque dice que b es estrictamente mayor que 0, por lo tanto es distinto de 0. Ya, y acá viene una propiedad que la mayoría del mundo les suele volar la cabeza, pero que si bien es difícil de entender, también tiene su explicación, y es la propiedad del cambio de base.
¿Qué es lo que me dice la propiedad del cambio de base? Vamos aquí a analizarla. Si dice, si tengo un logaritmo en base b de un número, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al logaritmo en base c de ese mismo número al cual yo le estaba calculando el logaritmo, dividido en el logaritmo en la base c, pero de la antigua base, es decir, de b. Y aquí vamos a hacer un ejemplo como para explicarlo más detalladamente. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? A ver, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 9, y yo quisiera, bueno, me incomoda que la base sea 4. A ver, pucha, no me gusta la base 4. La voy a llevar a base 3. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Bueno, esto va a ser el logaritmo en base 3 de este numerito de acá, que es el que yo quiero calcular, dividido en el logaritmo en base 3, pero de la antigua base, es decir, de 4. Y esta es la propiedad del cambio de base. Entonces, yo puedo llevar un logaritmo que está en cualquier base a la base que yo quiera. ¿Cómo lo voy a llevar? Siguiendo esta propiedad del cambio de base. Logaritmo del número. Dígame. Es que, sorry, es que es de la propiedad anterior que me quedó una duda. Ya. Es que necesito ver lo que había, la otra pantalla, por favor. Eso, gracias. Es que donde dice ahí ya logaritmo de base b, argumento b igual 1, Ya. ¿por qué no puedes, por qué tiene que ser distinto de 1? Distinto de 1. Ya. No es que tenga que ser distinto de 1 porque no se pueda calcular. ¿Sí? Porque estamos claros que, bueno, 1 elevado a 1 siempre me va a dar 1. Claro. ¿Sí? Es distinto de 1 porque nosotros cuando definimos el logaritmo, para evitar esas cosas raras que yo había mencionado al principio, exigíamos que la base fuera distinta de 1. ¿Sí? Solamente por cumplir con lo que había, por ser coherentes con lo que habíamos dicho. Si dijimos que la base no puede ser 1, bueno, para ninguna propiedad, aunque en estricto rigor sí se cumpla, bueno, pero la base ya habíamos dicho que es distinta de 1, así que no podemos estar cambiando ahora lo que dijimos. ¿Sí? Claro, o sea, la PC1 tendría que contar la base como 1. Claro. Ya. Bueno, y retomando la propiedad del cambio de base, entonces teníamos esto. A ver, ¿quién me podría entonces decir cuánto va a ser? Aquí voy a borrar esto. ¿Cuánto va a ser? A ver, voy a seleccionar a alguien al azar para que me diga. Aquí vamos a poner cualquier cosa en realidad. Vamos a seleccionar a una persona al azar para que me diga a qué base quiere cambiar el logaritmo. A ver, personas. Catalina Álvarez, ¿está por ahí? Sí, Ya. Hola Catalina, ¿cómo está? hola. Ya. Usted va a cambiar la base de este logaritmo. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Elegir una base de destino. ¿A qué base le gustaría llevar el logaritmo que está en base 7? 3. Ya, vamos a llevar entonces este logaritmo a base 3. Ya. ¿Y cómo va a cambiar de base este logaritmo? ¿Qué es lo que tendría que hacer usted? Tengo Siguiendo que esta... poner arriba el logaritmo de base 3. Ya, vamos a obtener una fracción, ¿cierto? En la que el numerador, ¿qué va a ser? El logaritmo. ¿En qué base, Catalina? En 3, ¿cierto? 3 Ya, ¿de qué? de 7. Ya, de 7. ¿Y en el denominador? De la estrella. Ya. ¿Cumplirá eso la propiedad? A ver, ¿qué es lo que nos dice la propiedad? Tenemos que calcular en el numerador el logaritmo en la nueva base, entonces ya tenemos la nueva base que es 3, de a. ¿Pero qué es a? A es el argumento del logaritmo, entonces aquí lo único que falló era que la estrellita me queda arriba, ¿sí?
Y en el denominador va el logaritmo en la nueva base, pero de 7, que es la antigua base. ¿Sí? Entonces así usted puede cambiar la base. Siempre en el numerador le va a quedar el argumento y en el denominador le va a quedar la antigua base. Entonces, Profe, dígame. la C de la propiedad puede ser mayor a B o tiene necesariamente menor que B. No, esa la elige usted a conveniencia, la que usted quiera, siempre y cuando sea mayor que 0 y distinto de 1. Perfectamente podemos tener logaritmo en base 7 y llevarlo, no sé, a ver, a logaritmo en base 1/3. ¿Sí? Logaritmo en base 1/3, ¿cierto? Dividido en logaritmo en base 1/3 de la antigua base. ¿Sí? Da exactamente lo mismo. Eso no mencioné. La base puede ser cualquier número mayor que 0 y distinto de 1. Entonces puede ser una fracción, puede ser un número irracional, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Sí? No necesariamente siempre van a ser números enteros. Profe, una Dígame. duda. Ya teniendo el cambio de base listo, ahí como es de igual base arriba y abajo, tendríamos que restar o sea, como es una división, restar el logaritmo de 3 de la estrellita menos el Ya. logaritmo de 3 de 7, ¿cierto? Muy Para saber el buena, resultado. muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Acá lo que la compañera dice, ya, pero tenemos un cociente, entonces, por la propiedad del logaritmo de un cociente, ¿cierto? Deberíamos restar esto para obtener el resultado. ¿Alguien le quisiera responder a la compañera? Si eso es así o lamentablemente no es así. ¿Qué es lo que dice el curso? ¿Concuerda? Lo que dice la compañera es que hagamos esto. Que esto, bueno, ya que tenemos una división, lo escribamos como una resta, ¿cierto? Por la segunda propiedad. Entonces sería esto. ¿Será verdad? No se puede. ¿Por qué no, Matías? Si tiene micrófono. Hola, profe. Es que en esos casos ¿Ya? es solamente división para poder pasarlo a resta. ¿Ya? ¿Podría profundizar en esa explicación? ¿Cuál es la diferencia entre lo que tenemos acá y lo que dice la propiedad? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué es lo que me dice la propiedad? Dice que si el logaritmo en base b de la división x partido y, entonces yo puedo transformarlo a resta. Pero ¿cómo tiene que ser esa división? Tiene que ser una división que esté dentro del logaritmo, en el argumento. Y acá observamos que no tenemos una división dentro del logaritmo, sino que es una división de dos logaritmos distintos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el logaritmo, voy a escribir solamente el logaritmo, de 2/3 no es lo mismo que el logaritmo de 2 dividido en el logaritmo de 3. ¿Sí? Acá tenemos que tener ojo con eso. ¿Sí? Entonces quedaría ahí, no se puede hacer nada más. Quedaría ahí. Si es que no lo podemos calcular tal como está ahí, hasta ahí nomás llegamos. ¿Sí? Ah, ya, sí, porque esa era mi duda, porque seguir ahí o seguir más. Entonces ya. No, ahí ya no, en este caso no habría nada más que hacer. ¿Sí? ¿Para qué sirve la propiedad del cambio de base? Sirve para lo siguiente. ¿Ustedes se han fijado que cuando toman una calculadora solamente pueden calcular dos tipos de logaritmos? Hay un botón que dice log, que como no hay nada escrito, es un logaritmo en base 10, ¿sí? Siempre que no hay nada escrito, estamos haciendo referencia a un logaritmo en base 10. ¿Y por qué no se escribe? Porque como nuestro sistema de numeración es el decimal, no vamos a escribir el 10, ¿sí? Tiene un botón de log y otro que dice ln. Entonces, si ustedes quisieran calcular el logaritmo en base 10 de 3,
lo pueden hacer con la calculadora y les va a arrojar el resultado. Si quisieran calcular el ln, o el logaritmo natural que se llama, que es un logaritmo en base e, para los que no saben, es un número irracional que tiene muchas propiedades en el ámbito de las matemáticas y es aproximadamente 2,71 y una cantidad infinita de cifras decimales que no se repiten periódicamente, ¿sí? Es un número simplemente, y el logaritmo natural es un logaritmo en base e. Entonces, ustedes también con la calculadora pueden calcular logaritmos en base e o logaritmos naturales y la calculadora les va a arrojar el número. Pero, ¿qué pasa si ustedes quisieran calcular un logaritmo en base 5 con la calculadora? No sé, digamos logaritmo en base 5 del 81. Ustedes no van a poder hacerlo directamente porque no hay ningún botón que les permita calcular el logaritmo en base 5. Entonces, como la calculadora sí tiene un botón de logaritmo en base 10 y de logaritmo en base e, ustedes pueden hacer el cambio de base, ¿cierto? A alguna de estas bases que sí está en la calculadora y decir, a ver, ya no puedo calcularlo en base 5, pero yo puedo decir por cambio de base que esto es el logaritmo en base 10 de 81 dividido en el logaritmo en base 10, pero de 5. Y estos dos sí que los puedo calcular con la calculadora. Entonces sí voy a poder obtener el valor de esto. Esa es la propiedad, la utilidad del cambio de base. Ya, finalmente, antes de empezar a revisar los ejercicios, finalmente vamos a recordar esta última propiedad que la habíamos recordado al principio, que dice que un logaritmo en base b, vamos a poner por ejemplo en base 1/3 de una potencia de la misma base, vamos a poner acá, logaritmo en base 1/3 de 1/3 al cuadrado, ¿qué es lo que va a hacer? Según la propiedad, la base del logaritmo se cancela con la base de la potencia y solo me sobrevive el exponente. Entonces lo que me dice esta propiedad es que el logaritmo en base de 1/3 elevado a 2 siempre me va a dar 2. Es decir, el logaritmo con la exponencial se cancelan y solo me sobrevive este exponente. Y de manera inversa, una exponencial, ¿cierto? Donde el exponente es el logaritmo, digamos, a ver, si yo tengo la exponencial en base 5, del logaritmo en base 5 de cualquier cosa, de pi por ejemplo. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, la propiedad también me dice que una base elevada a un logaritmo en la misma base se cancelan. Entonces, ¿qué es lo que me va a sobrevivir únicamente? El argumento del logaritmo. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esta propiedad? Que el logaritmo con la exponencial son inversas y se cancelan, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan una exponencial y un logaritmo en la misma base, esto es súper importante, en la misma base, pueden cancelarlo. Dicho eso, entonces, ahora vamos a pasar a revisar los ejercicios. Es que tengo una duda de esa. Dígame, antes ya, dígame. Es que no entendí muy bien. Si yo tengo si mi X es que me enredé. Ya, ¿en qué se perdió? ¿Cómo lo cancelo? ¿Por qué? ¿Cómo lo cancela y por qué? ¿Sí? Ya. ¿De dónde se deduce esta propiedad? Bueno, antes vamos a explicar cómo lo cancelamos. Ya, si usted, por ejemplo, tuviera esto, logaritmo en base 7, de 7 elevado a cualquier cosa, a 3 por 8 más 9, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice esta propiedad? Bueno, como al interior del logaritmo hay una potencia de base 7 y el logaritmo también está en base 7, entonces esto lo puede cancelar y solo va a sobrevivir el exponente, es decir, el resultado de esto va a ser el exponente de esta potencia. 3 por 8 más 9. O sea, usted solo cancela esto y mantiene el exponente. ¿Sí? ¿Se aclaró esa parte? O sea, es obvio, sería esa la respuesta. ¿Ya? ¿Y de dónde proviene esto? Bueno, proviene de esta propiedad de acá y de esta propiedad de acá.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomemos el mismo ejemplo. Si usted tiene el logaritmo en base 7 de 7 elevado a 3 por 8 más 9, por propiedad del logaritmo de una potencia, entonces el exponente pasa multiplicando. Entonces esto sería el exponente, que es 3 por 8 más 9, por el logaritmo en base 7 de 7. ¿Sí? Pero si usted recuerda esta propiedad de acá, el logaritmo en una base de la misma base siempre me va a dar 1. Por lo tanto, esto es 1 y esto multiplicado por 1 le va a dar solamente esto que está acá arriba. ¿Sí? De ahí proviene esa manera de cancelar el logaritmo. Ya, gracias. Ya. Y bueno, para la otra propiedad es un tanto más complejo explicarla y demostrarla. Pero yo les puse la demostración en el foro de la semana 3. Puse demostración de 3 propiedades relativas a logaritmos y a raíces, ¿sí? Así que ahí la pueden consultar, está con ejemplo y todo, y en caso de que no la entiendan me pueden escribir. Ya, profe, Pero gracias. esta se deduce de la definición del logaritmo. Entonces, ahora aclarado eso, vamos a revisar una pregunta que me pidieron en el foro, que es la pregunta 2, como para ir entrando en calor con esto. ¿Qué es lo que nos dicen en esta pregunta 2? Nos dicen, ¿cuáles de las siguientes expresiones son siempre equivalentes al log de 27? Entonces, ¿qué podemos recordar de acá? Bueno, nos están pidiendo cuáles de estas 3 expresiones me van a dar siempre como resultado log de 27. Acá, como no nos especifican una base del logaritmo, ¿con qué base estaríamos trabajando? Con base 10. Con base 10. Con base 10, perfecto. Entonces aquí, como no hay, aquí tenemos que tener en consideración eso. Ya. Entonces, acá, espero que ahí tengan las propiedades a mano. Si no las tienen a mano, pueden ahí abrir la pestaña del preu en el aula virtual, en la semana 3. Yo dejé la lista de propiedades, cosa que ahí las puedan ir consultando para ya no tener que devolverme a cada rato. Ya, vamos a ver si la primera entonces da como resultado log de 27. Aquí puedo seguir 2 estrategias. La primera es transformar el log de 27 a alguna de estas, o, que no es recomendable porque voy a tener que usar una infinidad de trucos para transformar el 27 en estos numeritos de acá, o veo si mediante operaciones que son válidas, cada una de estas me da como resultado log de 27. Entonces vamos a seguir esa segunda estrategia. Entonces la primera dice que 3 por el logaritmo de 3 me va a dar igual al log de 27. Veamos. ¿Qué será 3 por logaritmo de 3? ¿Hay alguna propiedad de logaritmos que a mí me permita calcular esto o simplificarlo? El 3 que está multiplicando al logaritmo tiene que elevar al 3 del logaritmo, del argumento. Exactamente, yo podría usar esa propiedad, así como, como los exponentes salen del logaritmo multiplicando, también pueden entrar cuando están afuera. Si están multiplicando afuera, yo me puedo devolver. Entonces hacer lo inverso, que este me quede elevando. Entonces esto es logaritmo de 3, que era el que estaba dentro, elevado al 3 que está multiplicando afuera. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto es 3 elevado a 3? 27. 27, ¿cierto? 3 elevado a 3 es lo mismo que el 3 multiplicándose por sí mismo 3 veces y eso me da 27. Por lo tanto, esto es log de 27. O sea, la primera sí corresponde. Le vamos a poner sí. Vamos con la segunda. Aquí yo siempre que mire lo que tengo me va a dar indicios de qué propiedades yo puedo ir utilizando. Fíjense acá en la segunda me dice 2 por el log de 3 menos el log de 2 más el logaritmo de 6. ¿Qué pueden observar que tiene de especial esta expresión que me dan acá? ¿Se puede usar la propiedad que usamos en el 1?
en cuanto al primer logaritmo. Ya, ¿y cómo me quedaría este primer logaritmo? Logaritmo de 3 elevado a 2. Logaritmo de 3 elevado a 2, perfecto. Bueno, menos logaritmo de 2, ¿cierto? Más logaritmo de 6. Bien. Ya, ahora que yo observo esto a lo que llegué, ¿qué más puedo decir al respecto? Se Claro, puede lo hacer está dividiendo. A ver, Sería ¿quién 3 quiere hablar? elevado a 2 dividido en el otro argumento. Ya, Profe, en recordamos. el chat pusieron que se podía descomponer el logaritmo de 6. Ya, a ver, aquí me dijeron dos cosas. La primera es que podemos juntar esto en un solo logaritmo, ¿cierto? ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque podemos recordar que los números reales son asociativos. Entonces, yo puedo asociar esto y juntarlo. Como hay una resta acá, recuerdo la propiedad del cociente, ¿cierto? Que el log de x partido y es el log del primero menos el log del segundo. Perfecto. Y ahí entonces yo podría decir esto, que esto es el logaritmo del primero, ¿cierto? Dividido en el segundo. Muy bien. Más log de 6. Otro compañero o otra compañera, ahí no pude ver el chat, está diciendo que ese logaritmo de 6 lo podemos descomponer, porque 6 es 2 por 3, ¿o no? Y ahí usando la propiedad del logaritmo, esto sería log de 2, ¿cierto? Más log de 3. Entonces, ¿qué opina el público? ¿Cuál estrategia seguimos? Es que se alargaría más. ¿Cómo? Se alargaría más la ecuación. Es más fácil dejarlo así. Claro, si Y lo que hubiéramos hecho al principio, ahí a lo mejor nos hubiera ayudado a simplificar, ¿sí? Esto es totalmente válido. Pero como ya decidimos empezar a trabajar juntando todo, entonces nos conviene seguir en esa. Pero perfectamente podríamos haberlo hecho como indica el compañero y nos hubiera quedado también simple, ¿sí? Entonces, acá tengo ahora dos logaritmos que se están sumando. ¿Qué puedo hacer? Multiplicar el argumento. Se multiplican los argumentos, ¿cierto? Sería el log del primero, que es 3 al cuadrado dividido en 2, por el segundo, que es 6. ¿Y eso cuánto me da? 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? 9 medios por 6. Y si yo desarrollo acá, bueno, el 6 lo puedo simplificar con este 2, me queda 3. Y 9 por 3, 27. ¿Sí? Hay algo que no entendí. ¿Por qué multiplicaron el por 6? ¿Esto? ¿Porque se juntan? Porque recuerde que teníamos la siguiente propiedad. El logaritmo de un producto es igual al logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Ya. Entonces, lo que hicimos fue usar esta propiedad a la inversa. La suma la transformamos en un producto. Bueno, por lo tanto, el 2 también, entonces, es igual a log de 27. La estrategia que decía el compañero también era muy válida y también nos hubiera ayudado a simplificar esto. La voy a explicar brevemente. El compañero decía que el log de 6 lo escribiéramos como log de 2. Aquí esto es igual. Más log de 3, ¿cierto? Log de 6 es log de 2 más log de 3. Y fíjense lo que ocurre. Este log de 2 se me va con este log de 2 y este log de 3 se me suma a este 2 veces log de 3. Entonces el resultado es 3 veces log de 3, que como ya habíamos visto es log de 3 elevado a 3 y es log de 27. Entonces ahí también el compañero planteó una muy buena estrategia, o la compañera. Y la última, entonces, me está diciendo que 3 es equivalente al log de 27. O sea, me están diciendo, voy a borrar esta, que el log de 3 es exactamente lo mismo que, que 3 es igual al log de 27. ¿Qué opina el público? ¿Esto será verdad o no? No.
¿Cómo puedo comprobar esto? Elevando el 10 a x igual a 27. ¿Por qué un 10? ¿De dónde sale el Porque, 10? eh, ay, no sé, yo pensé que era 10. Ya, Ah, como... porque no, porque ahí arriba decía que como no aparece un número, se asume que es 10. Claro, cada vez que no nos indiquen ninguna base, nos están hablando de un logaritmo en base 10. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que el logaritmo en base 10 de 27 es 3. ¿Será verdad? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto fuera verdad? Entonces, por definición de logaritmo, la base elevada al resultado, es decir, 10 elevado a 3, me tiene que dar el argumento, es decir, 27. ¿Y eso es verdad? No, No, ¿cierto? Porque 10 elevado a 3 es 10 por 10 por 10, que es 1000. Y eso es distinto de 27. Por lo tanto, distinto. No. Alternativa correcta, la de solo 1 y 2. ¿Alguna consulta? ¿Qué me dicen en el chat? Ah, gracias Matías también por haber respondido. Ya, chicos, esta clase, si bien oficialmente dura 1 hora, nos vamos a extender igual. Así que no sé si quieren tomar un break de 5 minutos o de 2 minutos por último para ir a tomar aire y seguimos trabajando esto. ¿Les parece? a mí me da lo mismo como quiera el resto. ¿Les parece? Nos tomamos un break de 5 minutos y a las 6:12 volvemos. Ya, bacán. Traten de tomar aire, ¿cierto? Porque ya hemos dicho bastantes cosas y volvemos a las 18:12. Yo igual voy a ir a tomar un poco de aire.
Ya chicos, chicas, vamos retornando. ¿Están por ahí de vuelta? Dígame, Josefa, ¿sí? Una consulta, lo que pasa es que aparece que el mini ensayo tiene fecha 22 de agosto. ¿Eso hay que hacerlo mañana a alguna hora o es como lo mismo que cualquier otro control que hemos hecho, pero como mini ensayo? Tendría que revisar para responderle esa pregunta porque déjeme ver brevemente eso. Pero sí, va a ser, primero, para que no se asusten, va a ser un ensayo tal como los que han hecho, el mismo formato, la misma onda. Eso, profe, con eso se refiere a esos ensayos que vamos a tener, que en total van a ser 3. Sí, a fin de cada unidad hay un mini ensayo. Ah, ¿y eso hasta mañana se puede hacer? No lo tengo claro. Déjenme ver la fecha para la cual va a estar disponible. ¿Ya está disponible ese ensayo? ¿Les aparece a ustedes? No. Tiene que poner la semana 3, profe. Yo estaba revisando ahora y solo me sale el control. Sí, por el momento no está. Solo está el cuestionario de la semana 3. Sí, por eso le pregunto, porque parece semana, pero aparece Mire, déjenme consultarlo con Creo el que estaba más coordinador. abajo. A ver, a ver. Más abajo, más abajo. No aparece. Déjenme No sé, a mí ayer me aparecía algo que iba a estar disponible desde mañana o desde el sábado o algo así. Ya. O quizás era el ¿Y lenguaje que usamos los dónde le niños. aparecía? ¿No Ahí, recuerda? ahí mismo, En ahí la se- abajo. No, pero en la semana 3 abajo. Pero ahora no aparece. Sí, no Quizás aparece. era el lenguaje y me confundí. Puede ser. Pero sí, al final de cada unidad hay un test, ¿sí? Entonces, apenas yo sepa, le voy a preguntar al coordinador y le informo, ¿ya? Profe, ¿cuánto uno debiese demorarse en los de 30 preguntas que hacemos todas las semanas? Ya. La prueba considera un tiempo de más o menos 2 minutos y medio por pregunta. Entonces ustedes deberían resolver ese cuestionario en, bueno, 30 por 2 y medio, más o menos en menos de 1 hora y media. ¿Sí? Si bien el tiempo es libre en este caso, lo ideal sería que tardaran entre 1 hora y 1 hora y media. Ah, ya. Profe, alguien en el chat está pidiendo que vuelva a compartir pantalla porque no puede ver. Ya, de inmediato. Vamos a... ¿Ahí? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Ese tipo Entonces, de preguntas son las que me cuestan. sí, por eso también la incluí. Y no quise partir con esta, porque era la 1 si se fijan, y no quise partir con esa. Profe, y tengo una pregunta antes de que empiece. Cuando dicen ejemplos de un número, por ejemplo, que es real, pero no es cero, por ejemplo, cuando dicen eso, ¿hay que reemplazar por un número cualquiera o qué es lo que se hace? Esa es de la pregunta de raíces, ¿o no? No, ayer hice el cuestionario y no me acuerdo qué pregunta era, pero en una me decían que era, por ejemplo, un número real, pero con alguna excepción. Pero los números reales es algo demasiado amplio, entonces no sé si en este ejercicio reemplazar por un número cualquiera o no sé cómo hacerlos. Tendría que ver el ejercicio al que hace referencia, porque no recuerdo en realidad en qué pregunta hacía esa pregunta y dependiendo de en qué contexto te lo preguntan, a lo mejor podría responderte. ¿Te parece? No sé, la buscas por mientras y al final la vemos. Ya, la voy a buscar a ver si la tengo acá. Ya, pero ¿eran del cuestionario obligatorio o del optativo? Del obligatorio. Ah, entonces probablemente aparezca por acá. Pero de todos modos, Ah, ya. búscala y la Ya es revisamos. que
Ya voy a buscar. Ya. Bueno, retomando entonces, voy a conectar el computador. Ya. Retomando lo que estábamos tratando, bueno, vamos a analizar esta pregunta. ¿Sí? Nos dicen, enunciado. Bueno, si P y Q son mayores que 0, ¿sí? Luego vamos a explicar por qué nos dicen esto. Y el logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de P es igual a Q, entonces Q también está dado por, y nos presentan una serie de alternativas. Entonces, en el enunciado, lo que nos están diciendo son tres cosas. La primera es que P y Q son mayores que 0. ¿Sí? ¿Por qué creen que nos dicen que P y Q son mayores que 0? Porque una raíz cuadrada no. No. Ya, siga con su idea. Creo que va en el camino correcto. Es que la raíz cuadrada no puede ser un número negativo. Exactamente. La raíz cuadrada no puede tener en su interior un número negativo, porque no podemos calcular en los números reales una raíz cuadrada negativa. No podríamos calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, porque ningún número al cuadrado me da menos 4 en los números reales. Entonces, muy bien. Entonces, por eso necesitamos que el P sea mayor que 0. Perfecto. Y además, recordamos que toda raíz cuadrada es positiva. Por lo tanto, el logaritmo está bien definido. Lo del interior del logaritmo es siempre positivo y es mayor estricto que 0 porque el P es mayor que 0. Entonces esto nunca va a ser ni un número negativo ni 0. Entonces el logaritmo está bien definido. Eso es ¿Profe? dígame. Perdón por interrumpir, pero cuando dicen P, Q, ¿es que P y Q son mayores que 0? Sí, no es, si yo pongo 2,3 mayor que 0, en este contexto estoy diciendo que el 2 y el 3 son mayores que 0. Ya. Sí. No es que el número P, decimal Q es mayor que 0. Ya. Entonces, Q también está dado por... la otra que nos dicen es que el logaritmo en base 2 de la raíz de P es igual a Q. Ahí nos están diciendo entonces otra cosa. ¿Y qué es lo que nos dicen? Entonces Q también está dado por. Entonces queremos saber de qué otra manera podemos escribir el Q. ¿Sí? Entonces, para resolver este problema, podemos seguir, bueno, como siempre, la estrategia de probar con cada una de las alternativas, pero en este caso no sabríamos muy bien qué probar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿O alguna estrategia que se le ocurra? Yo lo que vi, así dije, ya, raíz cuadrada de P, y con U cuadrada el P está elevado a 1, entonces como poner el 1 medio elevado a 1 medio. Y ahí me di cuenta que la alternativa es como que unen 1 medio por el P, cosa que no es así porque el 1 medio tiene que estar adelante de todo el logaritmo. Ya. Entonces ya no descartaba que podía ser como la más unidad. Perfecto. Ya, entonces aquí lo que la compañera dice es que si Q, bueno, lo voy a hacer más al ladito. Si Q es el logaritmo en base 2 de la raíz de P, ¿cierto? Entonces, el P, raíz de P, habíamos dicho que toda raíz la podemos escribir como una potencia, ¿cierto? De exponente fraccionario, donde el numerador es la potencia que está dentro, que en este caso es 1, ¿cierto? Porque el P no está elevado a nada, y el denominador es el índice de la raíz. Entonces, esto es lo mismo que log 2, ¿cierto? De P elevado a un medio. Pero por propiedad del logaritmo de una potencia, el exponente pasa multiplicando, ¿no? Sale del logaritmo multiplicando, por lo tanto Q va a ser un medio por el logaritmo en base 2 de P. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Profe, y que diga también está dado por es como es equivalente a, ¿o no? Exactamente. Ya. Le están diciendo, a ver, si le dicen que Q es esto, ¿a qué otra cosa es equivalente Q? O sea, escriba esto mismo, pero de otra forma.
Muy bien, muy buena observación. Entonces, acá, ya, inmediatamente podemos descartar esta, ¿cierto? Claro. ¿Y cuál más podemos descartar? Fíjense que La acá B. la veo, ¿no? Porque tengo que es un medio del logaritmo en base 2 de p. ¿Podré descartar las otras? Mm, Estas son las únicas dos que están en términos de logaritmo en base 2, ¿o no? Entonces, solamente como aquí yo tengo el q en términos del logaritmo en base 2, solo con esas puedo comparar directamente. Para descartar las otras, voy a tener que seguir otra estrategia. Pero hasta acá, ¿me siguen? sí. Ya, entonces de acá, de esta relación que seguimos, ¿qué es lo que podríamos hacer? Tengo un medio, bueno, tengo un medio multiplicando logaritmo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo un medio, bueno, esto es lo mismo que q, sea igual a logaritmo en base 2 de p dividido en 2? ¿Están de acuerdo, no? Voy a ver. Ya. Es un Sí, sí. medio por esto, y multiplicar por un medio, recuerden que es lo mismo que dividir por 2, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, ¿qué pasa si este 2 que está dividiendo acá, yo lo llevo al otro lado de la igualdad? Me va a quedar multiplicando, ¿no? O sea, 2q es igual al logaritmo en base 2 de p, ¿cierto? Sí. Y aquí, ¿puedo aplicar la definición de logaritmo? ¿Qué pasa si yo aplico la definición de logaritmo? 2 elevado a algo sería P. Las bases. 2 elevado a 2q igual a p. Exactamente. Ah, 2 elevado al resultado, a 2q, es igual a p, ¿cierto? pero ahí ya no estaríamos igualando Q. La estaríamos igualando a q, ¿no? Pero, O sea, de ahí tendríamos que... Ahí, por ejemplo, ¿se podría despejar la Q? Si está en el exponente. sí, ¿qué tendría que hacer para despejar la q si quiere bajar el exponente? En P habría que hacer algo que sea como la misma base de... Pasar los logaritmos. Claro, tendría que aplicar logaritmo, ¿no? ¿En qué base? Claro. ¿En qué base tendría que aplicar el Con logaritmo? esa propiedad de las potencias donde se igualan las bases y los exponentes se... O sea, las son iguales y ahí los exponentes se igualan. Ya, también, pero tendría que llevar aquí tengo un p y aquí un 2, entonces ¿podría dejar bases iguales? No. No, ¿cierto? Miren lo que puedo hacer acá. Tengo 2 elevado a 2q, ¿cierto? Es lo mismo que 2 por q, ¿o no? 2 elevado a 2 por q. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que aquí yo puedo usar la propiedad de la potencia de una potencia? Porque en el exponente tengo un producto, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que esto es la base elevado al primer factor y todo eso elevado a q? Sí. Porque la potencia de una potencia es conservar la base, ¿cierto? Y multiplicar los exponentes. Y así obtengo 2 elevado a 2q. Entonces, puedo hacer eso. ¿Y qué es lo que me dice esto? ¿Cuánto es 2 elevado a 2, chicos? 4. 4. Entonces 4 elevado a q me va a dar p, ¿o no? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahí se le aplica el logaritmo, ¿no? Se le aplica logaritmo, tal como usted dice, o en realidad, ¿qué es lo que significa aplicar logaritmo? Es aplicar la definición de logaritmo, ¿o no? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos escribir esta igualdad como un logaritmo? Recuerden que el logaritmo, no, estoy aquí escribiendo puras cosas. El logaritmo en base b de a es igual a x si, solo si, por definición, b elevado a x, que es el resultado, me da el argumento. Entonces, ¿a qué tipo de ecuación se parece esta que yo tengo acá? ¿A la primera o a la segunda? ¿A esta o a esta? A la segunda. A la segunda, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo pero con otras letras. Entonces, como estas son equivalentes, yo podría ir de aquí hacia acá.
Entonces, ¿cuál está siendo el papel de mi base acá? El 4. El 4, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, lo voy a escribir de nuevo. 4 elevado a Q es igual a P. Entonces, si yo aplico definición de logaritmo, ¿qué es lo que me están diciendo acá? Que el logaritmo, ¿cierto? ¿En qué base? 4. Base 4. ¿De qué? Sí. De P, ¿cierto? Es igual a Q. Por lo tanto, alternativa correcta, alternativa A. Ya, ¿alguien se perdió en este cambio? ¿O quedó medio colgado de por qué lo escribió así? Yo. Ya, ¿en dónde cree usted que se perdió? Es que viéndolo así, como 4 elevado a Q igual P, sería como 4P, 4 elevado a P igual Q. A ver, No, 4Q elevado. a ver, de acá habíamos llegado a que 4 elevado a Q era igual a P. Hasta ahí me seguía, ¿no? Sí, ahí estoy perfecto. ¿Y qué habíamos dicho de la definición del logaritmo? Que la base elevado al exponente, ¿cierto? Es igual a A. La base es la base del logaritmo. Entonces, ¿está de acuerdo que si esta base es 4, el logaritmo va a estar en base 4? Ah, claro, sí. Ya. ¿Y qué en el logaritmo? Perdón, acá. El exponente, ¿qué rol juega cuando lo escribo como logaritmo? ¿Dónde queda? Como argumento. El x, el exponente acá, pasa a ser el resultado, ¿no? Del logaritmo. Ah, Entonces este q va a pasar a ser el resultado del entiendo, logaritmo. perfecto. Y este valor de acá es el argumento. O sea, el p está haciendo el rol del argumento. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces alternativa A. Ya. ¿Se fijan que aunque no nos daban ningún número, así como solamente nos decían P y Q, aplicamos las mismas propiedades que si como estuviéramos trabajando con números? Sí. Entonces, por ahí a lo mejor podrían ir ya viendo que no se asusten cuando les pongan letras. Asuman que son números que ustedes no conocen, pero que cumplen las mismas propiedades. Ya, esta pregunta 4, como ya para no ser puro logaritmo, me la preguntaron y me pidieron por favor que la explicara. Mi manga, me equivoqué. Es la D y yo puse la C. ¿Por qué se equivocó? Ya, antes quería aclarar, para los que hicieron el cuestionario a inicio de la semana, aquí había un error de tipeo, decía raíz octava de 2. Entonces yo arreglé eso en el quiz. Es raíz cúbica de 2, en la alternativa D. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Dice, la expresión que nos dan acá es equivalente a. Entonces, primero miremos esta expresión. ¿Qué pueden decirme de esta expresión que nos están dando acá? ¿Misma base? Ya, primero es un cociente, ¿cierto? ¿Y qué hay en cada parte? ¿Qué hay en el numerador y en el denominador? ¿Qué es un medio elevado a 7 tercios? ¿Qué objeto matemático hay? Una potencia, ¿cierto? ¿Y cómo son las dos potencias que hay? De la misma base, tal como hacía la compañera. Entonces tengo un cociente en el que intervienen dos potencias de la misma base. Entonces recordamos que si yo tengo un cociente entre una base elevado a un exponente dividido en la misma base elevado a otra cosa, ¿qué tenía que hacer con los exponentes? Se restaban. Esto es b elevado al primer exponente menos el segundo exponente. O sea, cada vez que yo tenga un cociente entre dos potencias de igual base, ¿qué hago? Conservo la base y hago la diferencia entre los exponentes. El del numerador menos el del denominador. Entonces acá tengo que
esta expresión que me dan acá, que es 1/2 elevado a 7/3, dividido en 1/2 elevado a 5/3, es un cociente entre potencias de igual base. ¿Cuál es la base? 1/2, ¿cierto? La base es todo lo que está elevado, o sea, todo el 1/2. O sea, conservo la base, que es 1/2, aplicando esta propiedad. ¿Y qué hago con los exponentes? Profe, Dígame. ¿puede compartir de nuevo? Que se me fue, solamente me aparece Diego Balbontín y la foto, pero no me aparece la pantalla del ejercicio. Ya, voy a empezar a No compartir sé de qué nuevo. pasó. Toda Gracias. la pantalla. ¿Me avisa, por favor, cuando la empiece a ver? ¿Ahí? Sí, ahora sí, gracias. Ya, perfecto. Siempre que tengan un problema, porfa, avísenme. Ya, entonces, conservamos la base y ¿qué hacemos con los exponentes? Bueno, esta propiedad me dice que yo debo restar los exponentes, o sea, elevado a 7/3 menos 5/3. Y de acá, inmediatamente yo puedo concluir que 7/3 menos 5/3, ¿cuántos tercios son? 2/3. 2/3, ¿cierto? Bueno, 7/3 menos 5/3 son fracciones del mismo denominador, entonces resto los numeradores y conservo el denominador. Entonces, esto es 1/2 elevado a 2/3. ¿Están las alternativas? No, se pasa a raíz. No están las alternativas, entonces yo acá recuerdo lo siguiente. Toda potencia de exponente fraccionario, toda potencia de la forma b elevado a p partido q, yo la puedo escribir como una raíz, en donde el denominador de esta fracción va a jugar el rol del índice de mi raíz, o sea, la raíz qésima de la base elevado al numerador. ¿Sí? Toda potencia de exponente fraccionario la puedo pasar a raíz y viceversa. Toda raíz yo la puedo escribir como potencia de exponente fraccionario. Entonces, usando esa propiedad acá, la base, ¿cierto? El rol del b lo está jugando el 1/2. Entonces voy a tener una raíz de base, bueno, en la cual la cantidad subradical, es decir, el interior de la raíz, es 1/2. Y el índice de esa raíz, ¿cuál sería? 2. Ah, no, 3, perdón. 3, ¿cierto? El índice siempre es este denominador del exponente, ¿sí? Por lo tanto, acá esto es una raíz cúbica, es decir, de índice 3, de 1/2 elevado a 2, ¿cierto? Porque el numerador va elevando a la base. Perfecto. Yo acá me demoro harto en hacer el ejercicio, pero ustedes, así haciéndolo solos, podrán haber dado cuenta que es mucho más rápido mientras uno está desarrollando solo. Así que no es que yo todo lo que me demore en explicar acá se van a tardar ustedes se van a demorar mucho menos. Ya, entonces llegamos hasta acá que era raíz cúbica de 1/2 elevado a 2. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ya. ¿Los demás, chicos? ¿Alguna acotación antes de seguir? Felipe, por ejemplo, Felipe Martínez. ¿Me sigue? ¿Va comprendiendo? Mariana, Montserrat, Osvaldo, ¿están por ahí? Sí, profe. Ya, perfecto. Romina, Sebastián, Sergio. Están escribiendo en el chat. Ah, ahí Ya, aparece. bacán. Entonces, estamos en raíz cúbica de 1/2 elevado al cuadrado. ¿Puedo resolver algo en esta raíz? Sí. La potencia. La potencia, ¿cierto? Esto sería raíz cúbica, ¿cierto? De 1/2 al cuadrado, que es 1/2 por 1/2, ¿cierto? 1/2 multiplicado por sí mismo 2 veces, o sea, raíz cúbica de 1/4, ¿no? Sí. Perfecto. Ya. ¿Puedo calcular la raíz cúbica de 1/4? ¿Sin calculadora? Si lo separa y arriba deja raíz de... O sea, lo separa arriba por el 1 deja y ahí sería 1. ¿Se podría Perfecto. decir eso?
Sí, ¿y por qué se puede hacer esto? Aquí entonces, ¿se fijan cómo van surgiendo las propiedades? Aquí tenemos otra propiedad que me dice que la raíz enésima de un cociente, que también tiene su versión en producto, es la raíz enésima del primero, es decir, del numerador, dividido en la raíz enésima del denominador. O sea, cada vez que yo tenga la raíz de un cociente, lo puedo separar en el cociente de las raíces. Usando esa propiedad, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Esto sería igual a la raíz cúbica del numerador, ¿cierto? De 1, dividido en la raíz cúbica del denominador. ¿Sí? Entonces, perfecto. ¿A qué es igual a esto? La raíz cúbica de 1, ¿cuánto es? 1. 1, ¿cierto? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 1 por sí mismo para obtener 1? Nada que ver. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 1? El 1. Y la raíz cúbica de 4, ¿la puedo calcular? No. Se puede descomponer. ¿Cómo la puedo descomponer? Tiene que racionalizar. Ya. Bueno, ¿están de acuerdo conmigo que esto es 1 partido en la raíz cúbica de 2 elevado a 2? 4 es 2 elevado a 2, ¿o no? Sí. Ya. Y acá, ¿cierto? Tendría que racionalizar. Pero es lo mismo que sacar la raíz cúbica de 4. Ya, bueno, vamos a sacar la raíz cúbica de 4. Pero podéis sacar la raíz cúbica de 4, ¿no? O sea, racionalizando. Ya, Es que va a sí. ser poner raíz cúbica de 2 elevado a 2 todo el rato y es lo mismo que 4. Ya, hagámoslo como dice la compañera, con 4. Vamos a racionalizar esto entonces. Queremos eliminar esta raíz del denominador. ¿Qué tendríamos que hacer? Acá el 4 está elevado a 1, ¿no? Queremos multiplicar por algo en el numerador y en el denominador de modo de eliminar esta raíz. ¿Cuándo yo voy a poder eliminar una raíz cúbica? ¿Qué es lo contrario a una raíz cúbica? ¿Una potencia? Ya, una potencia. ¿De qué exponente? 3. 3, ¿cierto? Lo contrario a la raíz cúbica es elevar al cubo. Entonces yo voy a multiplicar acá de manera conveniente en el numerador y en el denominador para obtener acá una potencia elevada a 3. La tengo elevada a 1 y la quiero elevada a 3. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por raíz cúbica de 4 elevado a 2. Por raíz cúbica, ¿cierto? De 4 elevado a 2. ¿Por qué? Porque la quiero llevar al cubo y tengo una, me faltan 2. Y aquí vamos a ver por qué. En el numerador y en el denominador tengo que multiplicar por eso. ¿Y por qué en ambos tengo que hacerlo? Porque si yo solo lo hago en uno, estoy alterando el valor de esto. Pero si se fijan acá, al hacerlo arriba y abajo, estoy multiplicando por 1, ¿no? Como si no estuviera haciendo nada, porque es multiplicar por un número dividido en sí mismo. Entonces, ¿qué me va a quedar en el numerador de esta raíz? 1 por raíz cúbica de 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 por algo siempre me va a dar algo, ¿no? Entonces sería solamente raíz cúbica de 4 elevado al cuadrado. Y en el denominador voy a multiplicar denominador con denominador. Entonces voy a multiplicar dos raíces. Las puedo juntar en una sola raíz y me va a quedar 4 elevado a 1 por 4 elevado a 2. Entonces esto es la raíz cúbica de 4 elevado a 2. Lo voy a escribir como 16, ¿ya? Porque 4 elevado a 2 es 16. Dividido en raíz cúbica de 4 elevado al cubo. ¿Y qué ocurre acá? Se anula la raíz y la potencia. ¿Puedo eliminar la raíz o no? Porque tengo una raíz elevada, una raíz de algo que está elevado al cubo. Entonces la raíz con elevar al cubo, como son operaciones inversas, se cancela.
Entonces me va a quedar solamente raíz cúbica de 16 dividido en 4. La raíz cúbica se me va con el cubo. Está largo. Ya. ¿Están las alternativas? No. Voy a tener que seguir desarrollando entonces porque he hecho puras cosas que están bien. He hecho puros pasos válidos. Entonces no es que me esté equivocando, sino que aún no aparece. Entonces acá voy a tener entonces que reducir estas raíces a lo máximo posible. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tengo que escribir el 16, que es el número que está dentro, como una descomposición de factores primos, para ver si puedo ir cancelando algo. ¿Están de acuerdo que 16 es 2 elevado a 4? Sí. Dividido en 4. Y que 2 elevado a 4, que es lo que está dentro de la raíz, es 2 elevado a 3 por 2. Porque 2 elevado a 3 por 2 elevado a 1, sumo los exponentes, ¿o no? Me da 2 elevado a 4. Entonces, acá uso la propiedad de que las raíces se separan en el producto, ¿cierto? Aquí la voy a escribir. La raíz enésima, ¿cierto?, de un producto es la raíz del primero por la raíz del segundo, tal como ocurre con el cociente. Entonces acá tengo la raíz de un producto, la separo en dos raíces. Me quedaría la raíz cúbica de 2 al cubo por la raíz cúbica de 2 elevado a 1, que es 2. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 2 elevado al cubo? Bueno, raíz cúbica con elevar al cubo son lo contrario, se me van. Me queda solamente el 2 veces la raíz cúbica de 2 dividido en 4. ¿Están las alternativas? Hay que simplificar. Simplificamos. 2 con el 4. O sea, esto es Era raíz más corto cúbica. si uno al principio racionalizaba por el 2 elevado a 2. ¿Cierto o no? Por eso yo lo quería hacer con el 2 elevado a 2. Pero da lo mismo, puedo racionalizar con el número que esté ahí, ¿sí? Eso ya se lo va a ir dando en la práctica. Entonces, Sí. alternativa correcta, D. La D. Como que por un momento en mi vida se me olvidó lo que era la racionalización y me servía para hartos ejercicios, pero ahí se me olvidó que se podía hacer eso. Ah, claro, no, acá todas las propiedades que usted recuerde las puede ir aplicando siempre las haga bien. ¿Qué era lo que les quería decir ahora? Ojo acá, por favor, cuando escriban una raíz con índice distinto de 2, es decir, que tengan que escribir el índice, por favor, escríbanlo bien, así como el índice chiquitito y dentro de la colita de la raíz, para que no les pase esto. Porque en el apuro les puede pasar que la raíz cúbica de 2 la confundan y la lean como 3 veces la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces ahí ojo con eso, siempre bien claro qué es lo que es cada cosa. ¿Será válida esta propiedad que dijimos para el producto con la suma? ¿A qué es lo que me refiero con esto? Voy a borrar. Una duda, ¿ya pasó lista? No he pasado lista. Vaya nomás, Trinidad, no se preocupe. Ya, gracias. Nada. ¿Será válido esto? Que la raíz, enésima de A más B es igual a la raíz enésima de A más la raíz enésima de B. No, ¿Por qué no? tiene que ser multiplicación o división, creo, o solo multiplicación. ¿Y por qué no es válido? ¿Por qué no es válida? Dígame. Es que no sé qué onda, de nuevo me pasa lo mismo que no veo la pantalla. Ya, de inmediato entonces la vuelvo a... No sé por qué me pasa eso. A lo mejor ¿a alguien más le pasa? No sé. Al menos uno. Entonces no es problema mío. Soy yo Ya, la que pero no tiene importa. mala pata. Ya, ahí sí. Sí, ahí sí, gracias. Ya. Debe ser un error de Met. ¿Por qué esta no es válida? Bueno, se la voy a dejar de tarea, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con que esto es distinto de esto.
O en realidad para cualquier n, para cualquier exponente, ¿sí? Que no es conmutativa, algo así, ¿no? Claro, no, más que conmutativa, que no es lineal, o sea, que no separa así como así la suma ni la resta. Porque las raíces, bueno, si son conmutativas. ¿A qué me refiero con esto? Que la raíz enésima de a más b, si es la raíz enésima de b más a. Recuerden que eso es conmutatividad. Que puedo invertir el orden de la operación. Ya, vamos a pasar a la siguiente. Ya, ¿cómo van? ¿Bien? Uy, aquí cayeron varios. Y son esas típicas preguntas de análisis en las que uno ya tiene que a veces despegarse un poquito de los números, pero no tanto. Y aquí voy a explicar por qué. Acá. Justo era esa, profe, Sí. la 3. Ya. Esa era por la que yo le preguntaba. Ya, perfecto. Acá nos ponen 3 afirmaciones y nos preguntan cuál de las siguientes son verdaderas. Cuando nos dicen son verdaderas, nos están diciendo que siempre son verdaderas, ¿sí? Nos dicen que son verdaderas que siempre se cumplen, ¿sí? Porque si falla en algún momento son falsas. Entonces, la primera nos dice, si tengo la raíz enésima de 1 con n mayor que 1 y n un número entero, ¿por qué nos dicen esto? ¿Que n es mayor que 1? Recuerden que acá las cosas no nos dicen por nada esto. Porque si fuera... O sea, porque si fuera 1 sería el mismo número finalmente, ¿no? O porque Claro. toma un valor positivo, n. Ya, también. Claro, ¿será válido esto? Así como decir la raíz 1/1ésima de 3, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo 3 elevado a 1, ¿no? Estoy diciendo 3, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Entonces, por eso nos ponen que n es mayor que 1 y es positivo. También, otra consulta. ¿Será válido decir esto? ¿La raíz menos cuadrada de 3? No, eso no existe. O sea, no es que no existe, pero ya tengo algo para expresar esto. Porque recuerden que esto lo puedo escribir como potencia y es 3 elevado a 1 dividido en menos 2, ¿no? O sea, 3 elevado a menos 1/2. O sea, 1/3 elevado a 1/2. Estas son puras propiedades de potencias y esto entonces sería la raíz de 1/3. O sea, ya tengo algo para describir esto mismo. Entonces, por eso aquí ya no me interesan las raíces de índice negativo. ¿Fui muy rápido con esto? Se entendió. Ya, acá lo que hice fue usar propiedades que ya habíamos visto, escribir esto como potencia. 1 dividido en menos 2 es lo mismo que menos 1/2 y si tengo una potencia de exponente negativo, yo la puedo invertir y dejar el exponente positivo. Todas propiedades de potencias. Y algo elevado a 1/2 es la raíz cuadrada. Ya. Entonces, por eso entonces nos están diciendo n mayor que 1, para que no nos preocupemos de esas cosas. Ya, entonces, veamos lo que dice. Si tengo la raíz enésima de 1, el resultado es siempre igual a 1. ¿Será verdad eso? Sí. Sí, ¿cierto? Si yo saco una raíz de cualquier índice al 1, siempre es verdadero. Perfecto. Entonces, esta es verdadera. Si tengo la raíz enésima de la raíz mésima de a con n y m mayores que 1, o sea, por lo mismo en delante, enteros, y a un número racional, el resultado es siempre m más n, o sea, la raíz m más nésima de a. ¿Qué piensan? Se multiplican, ¿cierto? Sí. Se multiplican, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la raíz enésima de la raíz mésima, ¿están de acuerdo, cierto? Que si yo tomo esto como cantidad subradical de la raíz que está más afuera, aquí lo voy a poner en rojito, ¿cierto? Voy a desarmar la raíz enésima, esa la voy a escribir como potencia.
Esto es lo mismo que lo que está dentro de la raíz, es decir, la raíz m-ésima elevada a 1 partido n. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy usando acá? Esto de acá, que la raíz n-ésima de cualquier cosa, siempre y cuando esto esté bien definido, ¿cierto? Es x elevado a 1 partido n. ¿Sí? Entonces acá, lo que está dentro, la raíz enésima de esto que está dentro es lo mismo que lo que está dentro elevado a 1 partido n. Y si yo prosigo con ese camino, ahora esta raíz que me quedó también la puedo escribir de ese modo. Entonces sería a elevado a 1 partido m, todo eso elevado a 1 partido n. Y por propiedad de potencia de una potencia, entonces esto es a elevado a 1 partido m por 1 partido n. Por lo tanto, esto es a elevado a 1 partido m por n. ¿Sí o no? Sí. Y si esto lo escribo como raíz, sería, tal como dijeron ahí, la raíz m por n de a. Entonces, esto es falso. Ya, aquí hay una sutileza. ¿Qué pasa? ¿Qué hubieran puesto si acá, en vez de esto, les ponen el resultado de siempre raíz n por m de a? ¿Lo hubieran puesto verdadero, no? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo hubieran Sí. puesto verdadero, ¿cierto? Perfecto. Ya, eso es un error poco frecuente. O sea, la prueba a veces lo pone con mala intención por lo siguiente. ¿Qué pasa si n por m me da un resultado par? Por ejemplo, n por m me da 8 y yo tengo la raíz octava de un número racional, ¿cierto? A es un número racional. Aquí nos dicen. Pero, ¿qué pasa si ese número racional es un racional negativo? Por ejemplo, menos un cuarto. No puede ser porque no haría nunca, no podría ser porque siempre que haya me enredé, pero no puede dar negativo. Siempre que yo tengo raíces de índice par, en la cantidad subradical, que es lo que está dentro, no puede ser negativa, porque ¿qué es lo que significa la raíz octava de menos un cuarto? Es aquel número que multiplicado por sí mismo 8 veces, es decir, tengo que este x, que es el resultado, multiplicado por sí mismo 8 veces, es decir, elevado a 8, me va a dar menos un cuarto. ¿Sí? Esto es equivalente. ¿Y existe ese x o no? ¿Un número elevado a 8 me puede dar negativo? No. Por eso en las raíces de índice par, un número elevado a cualquier potencia par siempre me va a dar positivo. Por eso aquí también hubiera sido falso, aun cuando me dicen eso. Que si bien algebraicamente es correcto, el hecho de que a sea un racional puede ser negativo. ¿Sí? Para que fuera verdadero tendrían que haberme dicho que a es un racional positivo o cero. ¿Sí? ¿No especificó la 3? Ya, veamos. Ya, de hecho la 3 tiene esa misma relación, tiene relación justamente con esto. Que no, bueno, estamos claros que la 2 es falsa. Falsa. Y la 1 era verdadera. Ya, veamos la 3. Dice, si tengo la raíz enésima de a, las mismas condiciones, n mayor que 1, entero, y a un racional, entonces a puede ser tanto positivo como negativo para obtener un resultado real. ¿Será verdad? ¿Con lo que vimos recién? No. No, ¿cierto? Y acá es donde yo les digo que acá, si bien estas son propiedades generales, tal como me decía la compañera al inicio de la clase, ustedes pueden ir poniéndose en caso. A ver, ¿qué pasa si tomo un negativo y toman un número fácil pero que sea negativo? Y dicen, ah, no se cumple. Y a ver, ¿qué pasa si tomo un positivo? Ah, sí se cumple. Entonces ahí ustedes tienen que ir jugando con esto. Recuerden que los reales uno los puede separar en categorías. Pueden ser los reales positivos, los negativos o el cero, ¿no? Entonces, si quisieran analizar desde esta perspectiva, tómense un número negativo, uno positivo y uno que es cero. Y si fallan alguno, ahí inmediatamente es falso.
Es que a mí, por ejemplo, lo primero que se me ocurre es el 1, el número 1. Ya, O ya, si aquí hice mayor, bueno, no sé, pero el 1, pero si después pongo una raíz, igual podría cambiar. ¿a qué te Por refieres eso con el eso? que diga reales es súper amplio. Claro, pero acá, claro, uno tiene que saber cómo propiedades de raíces, porque tú ahí recuerdas, pero las raíces, cuando el índice es par, porque aquí nos dicen en es par, algo tiene que cumplir esto de adentro, po. Tiene que ser positivo o cero, ¿cachai? Porque si no estaría mal definida, tal como vimos delante. Por ejemplo, la raíz de menos 4, no. En los reales no. ¿Sí? Esto no pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces acá, esta sería falsa, ¿no? Porque nos dicen que puede ser positiva o negativa, pero ya vimos que los negativos no. Entonces, alternativa verdadera A, solo uno. Vamos con la siguiente. Ya, estas. Oh, y esta. Aquí cayeron varios. Nadie la tuvo buena. Bueno. Ya, acá, como siempre, estas preguntas de suficiencia de datos suelen generar dolor de cabeza. Ya, acá voy a hacer la siguiente aclaración. Esta pregunta de partida está mal redactada y voy a explicar por qué. Acá nos dan esta expresión, raíz enésima de 2 elevado a b, con n en los naturales, es decir, 1, 2, 3, 4, eso puede ser n. Bueno, ya vimos que n siempre es mayor que 1. Y b está en z, es decir, b es cualquier número entero. Esta expresión, raíz enésima, esto es del enunciado, ¿podría ser un número natural? Sí. Y nos dan dos afirmaciones. N es menor que b y b es igual a 2n. Y aquí yo les hago la pregunta. ¿Qué es lo que quiso decir esta pregunta? Nos dicen, ¿podría ser un número natural? Sí. Y nos dan dos condiciones. Este podría hace que la pregunta esté mal redactada. Porque nos están diciendo, a ver, si el n es menor que b, ¿podría ser un número natural? Por supuesto. ¿Qué pasa si tomamos n igual a 4 y b igual a 8? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar la raíz cuarta, ¿cierto? De 2 elevado a 8, ¿no? ¿Y eso cuánto es? Bueno, es 2 elevado a 8 cuartos, que es 2 elevado a 2, y me da 4. Entonces es un número natural. Entonces, bajo esa lupa de lo que nos preguntan ahí, esta sí podría ser un número natural, ¿o no? Ya vimos que existen casos para los que sí podría ser, pues entonces esa sí es válida. Lo mismo con la 2. Si b es igual a 2n, entonces con la información 2, si b es igual a 2n, entonces esta expresión que me dan, raíz enésima de 2 elevado a b, como el b es igual a 2n, me quedaría raíz enésima de 2 elevado a 2n, ¿o no? ¿Y eso qué sería? Raíz enésima de 2 elevado a 2 elevado a n, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Porque aquí tengo un producto y por propiedad de potencia de una potencia, esto es esto, 2 elevado a 2 elevado a n. Y ahí recuerden que raíz enésima con elevar a n se cancelan y me queda 2 elevado a 2, que me da 4. Entonces, ¿también o no? ¿Qué sería correcto en este caso? Cada una por sí sola. Ambas juntas, ¿o no? O sea, perdón, cada una por sí sola, ¿cierto? Porque con la 1 por sí sola sí podría ser un número natural. Y con la 2 por sí sola también. Entonces aquí esta pregunta falla. Y eso yo lo arreglé en el cuestionario. Porque lo que esta pregunta quería decir era la expresión, esta que nos dan acá, raíz enésima de 2 elevado a b, ¿es siempre un número natural? Sí. O sea, lo que querían decir es, ¿se puede determinar
que esta Si expresión siempre es natural. siempre es natural si se sabe que. Y ahí sí tendríamos una pregunta de suficiencia de datos. Porque lo que nosotros acabamos de hacer ahora con este enunciado, técnicamente no es una pregunta de suficiencia de datos. ¿Sí? Porque yo no estoy evaluando si esta información es suficiente. Solamente estoy viendo los casos y tomando un caso particular. Pero esto es porque el enunciado así me lo permite. Pero, dígame. Pregunta, por ejemplo, ya, en el caso 1 que dicen que n es menor a b, ¿yo podría tomar números? Por ejemplo, decir que n es 1 y b es 2 y ahí quedaría el 2 elevado a un medio. Exacto. Usted O justamente 2, perdón, 2 elevado a 2. Sí, justamente lo que usted tiene que hacer acá es, como le piden determinar que ese número es siempre, o sea, las condiciones para que siempre sea un número natural, usted aquí perfectamente puede tomar un contraejemplo y decir, ah, pero si el n vale 1 y el b vale, perdón, ¿cuánto me dijo? Si n vale... Que n era 1 y b era 2. Ya, pero n igual a 1 y b igual a 2 le genera esto, la raíz 1, que ya vimos que de 2 elevado a 2, y eso Por es 2 eso elevado a 2. sería 4. Ya, sería válido, ¿no? ¿Es un número natural? Pero también podríamos colocarle que n valga 3 y b valga 2. Exacto, también podríamos decir, ¿qué pasa si n vale 3 y b... Ah, y b vale... Pero el b tiene que ser mayor que n. 4. 4. Entonces ahí me va a quedar raíz cúbica, ¿cierto? De 2 elevado a 4. O sea, raíz Por eso cúbica... me complica reemplazar de repente, porque un ejemplo te puede dar y el otro ya no te va a dar. Claro, entonces aquí lo que usted tiene que tener claro es con qué objetivo va a reemplazar. Siempre que trabajamos con cosas generales, uno reemplaza solo para buscar contraejemplos, ¿sí? Es decir, para mostrar que no se cumple la propiedad. En caso de que queramos mostrar que sí se cumple, tenemos que encontrar un argumento general, sin reemplazo, ¿sí? Entonces aquí inmediatamente encontramos un contraejemplo y si el n es menor que b, no es suficiente para que esto sea un número natural. Entonces inmediatamente descartamos que sea 1 por sí sola, que sea cada una por sí sola, ¿cierto? Vamos ahora con la segunda. ¿Qué pasa si con la segunda información me están asegurando que b es igual a 2 elevado a 2n, perdón? O sea, ¿qué pasa si b es igual a 2n? Voy a tener que la raíz enésima de 2 elevado a b es igual a la raíz enésima de 2 elevado a 2n, y como ya habíamos visto, ¿cierto? Esto yo lo podría escribir, una estrategia sería escribirlo como potencia y me va a quedar 2 elevado a 2n partido n. Y como n es natural, ¿cierto? Es decir, es mayor o igual a 1, no es 0, entonces puedo simplificar y me queda 2 elevado a 2 y eso me da 4, por lo tanto siempre va a ser, sin importar el valor de n, un número natural. Por lo tanto, la 2 por sí sola sí es suficiente para asegurarme que esto va a ser un número natural siempre. Entonces, alternativa correcta, 2 por sí sola. Ah, solo la 2 por sí sola. Exacto, 2 por sí sola. Porque la 1 ya vimos que no, o sea, fallaba, ¿sí? Era muy amplio, según yo, o sea, podía ser cualquier número. Claro, que aquí te están exigiendo muy poco, que n solamente sea menor que b. Entonces tú tomaste un ejemplo y ves que eso es insuficiente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tú ya intuías que esto era insuficiente, entonces te diste la tarea de buscar un contraejemplo, ¿sí? Porque si tú no hubieras dicho, a ver, pero igual, ¿qué pasa si el n vale tanto y tanto no se cumple? Si tú no hubieras intuido que esto era insuficiente, podría haber estado 1 hora tratando de demostrarlo. ¿Cachai? Entonces ahí uno tiene que tener esa cachativa igual.